Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta asignatura de Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería 1. La pandemia del coronavirus nos obligó a hacer una nueva modalidad de dictado de las clases. Esta modalidad a distancia o virtual es un gran desafío tanto para nosotros como para ustedes, porque es algo nuevo. Nuestra carrera siempre fue presencial. Adaptar los contenidos y preparar las estrategias de enseñanza en el aula virtual no han sido fáciles. Sé que ustedes también están con mucha ansiedad, con muchas ganas de comenzar. Hay muchas expectativas con respecto a esto, cada uno desde su casa. Tienen diferentes modos de accesibilidad, muchos se manejan solo por el celular, pero vamos a tratar de que sea lo más equitativa posible, de que todos puedan acceder al material que le hemos preparado. Tienen también en el aula virtual los correos electrónicos de los docentes. Cualquier consulta o duda o inquietud, ustedes pueden mandarnos un correo. Nosotros vamos a estar dando respuesta a todos. Les vamos a pedir un poco de paciencia, compromiso y responsabilidad. Así como lo hacíamos en la presencialidad, ustedes van a tener sus clases, no van a tener clases virtuales, así con el docente cara a cara, 3 o 4 horas como lo podíamos hacer en el aula. La estrategia es por ahí hacerle pequeños videos o pequeños instrumentos dentro de las aulas virtuales para que ustedes tengan una orientación de parte del docente. Van a tener seguramente mucho material de lectura y trabajos que realizar. Van a tener espacios de foros, de chat para poder hacer consultas. Los vamos a animar a esto porque generalmente cuando hacíamos clases presenciales, los foros de consulta siempre quedaban vacíos. Hoy esos foros tienen que arder, chicos. Las consultas van a ser todo por ese medio. La virtualidad va a implicar que estemos conectados y que estemos en sintonía para que podamos ir viendo cuáles son las dificultades de ustedes, que los podamos orientar, ¿sí? Y ver la manera de hacerles llegar el material. Ustedes cuando entran al aula van a encontrar una bienvenida, tienen el programa de la asignatura, los invitamos a que miren el programa. Esta cátedra tiene 115 horas, de las cuales el 60% son teóricas. Tienen 5 unidades, ¿sí? Y contempla las categorías de alumno regular y promocional. Que de eso no se preocupen, después vamos a ir viendo a medida que avanza el año y qué pasa con esta pandemia y la vuelta a las aulas. Veremos qué pasa con las regularidades, qué pasan con las promociones, con los exámenes. Por ahora, nosotros a eso todavía no podemos dar respuesta. Lo importante es que la universidad ha decidido comenzar el año y que las asignaturas hagan un dictado a distancia, ¿sí? Eso quiere decir que no vamos a perder el año, ¿sí? Pero implica que ustedes estén comprometidos, ¿sí? Y sean responsables de su aprendizaje. Nosotros hemos invertido mucho tiempo en la preparación de material. Podemos tener fallas, ya les digo que es la primera vez que hacemos un dictado a distancia. Hemos puesto lo mejor de nosotros. Por ahí van a ver cosas que no salen tan bien, porque son videos caseros. Estamos cada uno trabajando desde nuestra casa, igual que ustedes. Así que les pido que seamos todos tolerantes con todos y solidarios, ¿sí? Bueno, en cuanto a la unidad 1, vamos a comenzar con el dictado de la asignatura. Les voy a proponer un pequeño video donde les voy a mostrar el PowerPoint de la primera unidad y seguido de eso ustedes van a tener una guía de lectura, ¿sí? Yo le llamo guía de lectura o de estudio, donde tiene preguntas, consignas, para que ustedes vayan leyendo el material y vayan haciendo sus apuntes. Eso lo que hace es orientar hacia los contenidos que tienen que leer en el texto, ¿sí? Porque hay mucho en el texto
que para nosotros no es importante. O sea, les orientamos puntualmente qué es lo que deben estudiar. No van a entregar ese trabajo. Eso es una guía para ustedes, para trabajar, para leer, para analizar, para estudiar, ¿sí? También les vamos a poner un link que les va a llevar a un libro, les va a abrir un libro. Nosotros trabajamos con varios libros, ¿sí? El de Valderas, que es como nuestro libro cabecera. Tenemos una edición más nueva que tenemos en PDF. Ustedes no tienen acceso como antes de poder ir a buscar el libro a la biblioteca. Este es el que nosotros pudimos recuperar. Entonces le hicimos un archivo. Ustedes entran en el aula y tienen un link donde les va a abrir directamente el libro. Y ahí ustedes van a buscar los contenidos que nosotros le damos en esta guía de estudio o de lectura. Se van a orientar por lo que le damos acá en la clase, por el Power que les voy a pasar y por la guía que le pusimos en el aula. Les vamos a compartir ahora el PowerPoint y vamos a ir desarrollando la clase como si fuera que estamos en el aula. Bueno, esta primera unidad tiene que ver con la teoría general de la administración. Y los contenidos son la evolución, cómo evolucionan estas ideas a través del tiempo, de la ciencia administrativa, la teoría clásica o el período clásico de la administración. Hay un período neoclásico y después vemos algunas teorías contemporáneas de la administración. Estos son los contenidos que es más que nada historia y el marco teórico, digamos, de la ciencia administrativa. Esta unidad tiene objetivos, ¿sí? Los objetivos entonces son lo que nos van a orientar hacia el logro, hacia las metas que ustedes deben alcanzar. Y son sencillos, en realidad ustedes deben poder expresar cómo fueron evolucionando estas ideas de administración a través del tiempo. Hay escuelas administrativas que dejaron influencias para los servicios de enfermería, que puedan caracterizar un poco cada una de estas épocas, que tiene algunas diferencias, algunas similitudes, ¿sí? De estas etapas clásicas, neoclásicas, y algunas de las teorías más nuevas o las contemporáneas. Vamos a empezar un poquito con lo que es los antecedentes históricos. La aparición del hombre en el mundo data de hace muchísimos millones de años, ¿sí? Y los estudiosos de la antropología lo que hacen es estudiar cómo estas sociedades primitivas se organizaban, cómo hacían para subsistir, ¿sí? Cómo fue evolucionando el ser humano a través de la historia. La administración dice que surge con la misma humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre vivía en un ambiente agreste, ¿sí? Donde él necesitó, para sobrevivir, necesitó organizarse, demandó de reunirse en grupos, de distribuir funciones, defenderse de este medio hostil y agreste en el que se encontraba. Primero los pueblos, ustedes saben que eran nómades, ¿sí? Después ellos cazaban y pescaban para alimentarse. Después se fueron haciendo sedentarios y esta necesidad, digamos, de subsistir hizo que se agruparan personas donde hacían diferentes actividades, donde se distribuían diferentes roles, donde se defendían de los animales, de los grandes animales que había en esa época. Acá nosotros tenemos una imagen, ¿sí? De la época de las cavernas, ya denota la aparición del fuego, y vemos como también hay para subsistir
Fíjense que hay allá gente que está juntando leña ya para hacer el fuego, ¿sí? Cada uno tenía un rol o una función que cumplir, y el objetivo era sobrevivir en este ambiente agresivo. ¿Qué es la administración empírica? La administración empírica se refiere un poco a estos hechos, estas acciones, ¿sí? de la prehistoria, donde se pueden ver algunas acciones, ¿sí? que realizaban las personas para subsistir. Por ejemplo, hay un procedimiento que se llama de arrastre, ¿sí? ¿Y en qué consistía? Ellos lo que hacían era acorralar, ahí tienen la foto de un mamut, acorralar a estos grandes animales, ¿sí? Y llevarlos hasta un barranco para echarlos, digamos, y poder matarlos y obtener la carne para alimento y la piel para el vestido, para su abrigo. En este procedimiento del hombre primitivo, a la luz de la historia y desde la ciencia administrativa, nosotros podemos inferir que hay conceptos administrativos, ¿sí? Por ejemplo, la organización, la planeación, una división del trabajo, hay trabajo en equipo, hay liderazgo, porque seguramente era una persona que planeaba y lideraba esta acción o esta experiencia, se organizaban, se distribuían funciones. Esos son todos conceptos que más adelante los va a definir la ciencia administrativa. Por eso hablamos de administración empírica, porque todavía no existía una ciencia, pero estos conceptos administrativos eran aplicados por las organizaciones primitivas para la subsistencia en el planeta. Diversas sociedades han realizado acciones administrativas sin que todavía esto fuera una ciencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las sociedades egipcias. Las sociedades egipcias estaban divididas, si hacemos un poco de memoria, en lo que se llamaban provincias o nomos, y que estaban gobernados por un monarca, que era el faraón, ¿sí? A Egipto, el esplendor de Egipto, si hacemos un poquito de memoria de nuestras cátedras de historia, se le deben muchos legados de arte, de ingeniería, los canales de riego que ellos crearon, eran los principales productores del grano, explotación en minas, los orígenes del método científico se remontan a Egipto también. Y uno de los legados, digamos, que se pueden ver son las grandes pirámides, ¿sí? Que todos conocen, pueden entrar a internet y pueden ver las imágenes o fotos de lo que son estas construcciones. Entonces, ¿qué implica esto? Que los egipcios tenían una gran organización, ¿sí? Había gente muy preparada que dirigía estas obras. Había un gran trabajo en equipo. Fíjense estas imágenes que para poder subir esos grandes bloques de piedra para la construcción de pirámides, ¿sí? Se trabaja en equipo. Obviamente había alguien que dirigía, que pensaba y planeaba estas acciones. Estas obras monumentales perduran hasta nuestros tiempos. Estas construcciones entonces nos están indicando que había una organización, ¿sí? Muy bien dirigida y planeada en esta época en que existieron las sociedades egipcias. Así como los egipcios, también hubieron otros pueblos, otras sociedades prehistóricas que hicieron aportes a lo que más adelante va a ser la ciencia administrativa. El cristianismo. Con Cristo se tiene una figura, una muestra de liderazgo que hasta el día de hoy no ha sido igualada. ¿Sí? Aportaron también, el cristianismo aportó a la administración principios y normas. Generalmente se regían por principios y normas universales.
Por eso se dice que uno de los grandes aportes es la organización lineal, es decir, que la autoridad fluye de una sola fuente, de arriba hacia abajo. Como saben, la autoridad máxima del cristianismo, de los católicos, recae en el Papa, que no, es incuestionable, digamos, su liderazgo porque, digamos que es un poder divino superior e incuestionable. Entonces el cristianismo podemos reconocer principios o conceptos administrativos como liderazgo, la unidad de objetivos, una organización lineal y la unidad de dirección. Todos estos son conceptos que más adelante lo vamos a estudiar ya en la ciencia administrativa con las funciones administrativas. Todavía acá no había ciencia. Sin embargo, a través de la historia, la administración siempre estuvo presente. La organización militar, sí, también hizo grandes aportes a la ciencia administrativa. La organización lineal, esta que hablábamos del cristianismo, tuvo su máxima expresión en la organización militar. La unidad de mando es la forma por excelencia de la organización militar, o sea, es decir, el mando recae en una sola persona. El concepto de jerarquía también se le debe a la organización militar. Nosotros vamos a ver después, cuando hablamos de estructura dentro de las instituciones de salud, de las jerarquías, vamos a ver como principio administrativo. También hay conceptos como la posición de staff, el principio de dirección, la disciplina, las estrategias, que hoy día se usan en lo que llamamos planeación estratégica. Todos estos conceptos vienen de la organización militar. La posición de staff es un grupo que brinda asesoría y consejo, ¿sí? Cuando en la guerra o en la época militar, los grandes jefes contaban con grupos de asesores, ¿sí? Que le daban consejo y ayudaban, digamos, a la toma de decisiones. Esos son los llamados grupos o posiciones de staff. Ellos no toman decisión, pero sí asesoran por su especialidad y su experticia, asesoran a la persona que tiene que tomar la decisión. Vamos a hacer un poco de memoria también de cuando estudiamos historia de la revolución industrial. Si recordamos, hubo dos revoluciones industriales. La primera se dio allá por el año 1776 en Inglaterra y tenía ciertas características, ¿sí? La mecanización de la agricultura, el desarrollo de fábricas, la producción en masa, la utilización de transportes, desarrollo de comunicaciones, innovaciones en la tecnología. Esto implicó nuevas formas de organización. ¿Cómo era el trabajo hasta ese momento? Si recordamos, existían los talleres o los artesanos donde tenían su tallercito en su casa, la manufactura era manual, artesanal, generalmente estos pequeños comercios, podríamos decirlo, eran enseñados de padre a hijo, ¿sí? Donde el artesano hacía su obra desde el comienzo al final y obtenía un producto que después lo vendían, y eran únicos, ¿sí? Porque eran exactamente artesanales, ¿sí? Con el desarrollo de la teoría general de la administración y de la revolución industrial, esto pasa a ser, esta gente, digamos, que trabajaba en estos talleres, pasaron a trabajar en las grandes industrias, ¿sí? Tuvieron que emigrar de las zonas rurales donde vivían hacia los centros de producción donde se desarrollaron las grandes fábricas, ¿sí? Tuvieron que venir a vivir con sus familias. Esto trajo mucho hacinamiento alrededor de las fábricas, ¿sí? Las condiciones de salubridad también fueron perjudicadas con este cambio que trajo la revolución industrial, ¿sí? No todo fue malo, digamos que fue un cambio que, si bien aportó al desarrollo del país, al crecimiento de las empresas, a la gran producción en masa,
¿sí? Todo el desarrollo de ferrocarriles, medios de comunicación, también trajo muchas consecuencias negativas para la población. Pero todo este movimiento revolucionario que pasó acá en Inglaterra, que comenzó en estos años, hizo que las empresas empezaran a ver conceptos como la administración, cómo administrar estas grandes empresas, cómo hacer frente, cómo gestionar la cantidad de personas que trabajaban en estas empresas, cómo producir más. También apareció un concepto de la competencia, cómo competir con el otro, ¿sí? Esto hizo que se empezara a estudiar la administración para ver cómo se podían manejar o gestionar estas grandes empresas. Desde el punto de vista científico, la administración incluye en su filosofía un solo camino para el logro de los objetivos, tanto individuales como colectivos, y era la productividad. O sea, el objetivo era producir más. Con la revolución industrial, entonces, fueron apareciendo los primeros estudios sobre la productividad, la investigación en torno a la administración, los conceptos básicos, las funciones administrativas, y podemos decir que este movimiento fue prácticamente la génesis de la teoría administrativa. A partir de acá vamos a ver la administración como ciencia, y a modo de estudio se separan en períodos o etapas. El paradigma clásico o la época clásica de la administración, ¿sí? Considerada por supuesto ya con bases científicas, comienza más o menos alrededor del año 1856 y tiene dos grandes exponentes. Por un lado tenemos a Frederick Taylor y por el otro a Henry Fayol, los padres de la administración. En este modelo clásico hay dos variables de estudio muy importantes, diferentes entre sí, pero complementarias. Las tareas, uno de ellos es el estudio de las tareas. Esa fue la obra de Taylor. Y la estructura de la organización fue estudiado por Fayol, ¿sí? Vamos a ver un poquito las características de cada uno de estos autores. Los dos corresponden a referentes o a representantes de esta época clásica. Los dos son importantes y tenemos que conocer, es importante esto, que ustedes conozcan la obra de cada uno y cuáles fueron las variables que estudiaron cada uno. Frederick Taylor fue el fundador de lo que llamamos la teoría científica. Era ingeniero, ¿sí? Él comenzó trabajando como obrero en una fábrica, por eso él estudió la tarea del obrero, fue muy minucioso en el estudio de cómo realiza las tareas el obrero. Sus ideales, ¿sí? Él tenía mucha devoción al trabajo, a la disciplina, al ahorro, ¿sí? Hasta al punto de que él hizo un estudio de lo que se llamó de tiempos y movimientos, y separó en partes esta tarea. Así como ustedes estudian un procedimiento, un paso a paso para hacer un procedimiento, bueno, Taylor lo que hizo es estudiar cierta actividad, cómo se realizaba, qué tiempo llevaba, qué movimientos inútiles hacían las personas, ¿sí? El tiempo de descanso que debía tener esta persona para realizar la actividad. Estudió tan minuciosamente la tarea y creó estándares, ¿sí? Entonces, estos estándares lo que hacían es especializar al obrero en esa tarea. Solamente eso tenía que hacer, pero hacerlo bien. Y implementó también el pago a los trabajadores por productividad. Es decir, él sabía que había un estándar, tantas piezas tenía que producir en su jornada de trabajo. Si producía más del estándar, se le pagaba más. Y si producía menos, también se le pagaba menos. Entonces, esto después tuvo varias críticas porque decía que
era una explotación a las personas, que después se comprobó que no fue así, pero fue muy minucioso en esto, en el tema de los tiempos y de todos los movimientos que debían hacer las personas para realizar una tarea. También entrenó a los trabajadores y estableció una supervisión especializada, es decir, no solo elaboró un patrón, sino que también él capacitó al trabajador para que realizara esta tarea. Y puso un especialista, o sea, ese que conoce la tarea, es experto en esa tarea, es el que le supervisa a los obreros que realizan esa tarea. En enfermería, ¿qué se puede ver? Taylor no era, ninguno de estos autores son enfermeros, son representantes de la ciencia administrativa. Pero sí estas ideas administrativas se usaron después en los servicios de enfermería, este modelo de tiempos y movimientos que él elaboró para que enfermería pudiera hacer los cálculos, ¿sí? Para cuánto personal de enfermería se necesita en los servicios de salud. Esa fue la influencia que tuvo en la enfermería Taylor. Sin embargo, Fayol también era ingeniero, ¿sí? Él se enfocó en otra cosa. Él miró de forma global a la empresa. Cuando hablamos de empresa u organización, también nos estamos refiriendo a un hospital, a una clínica, a un sanatorio, ¿sí? Para nosotros eso es una empresa o una organización. Él se enfocó entonces en los papeles de la gerencia, ¿sí? En cómo se estructura una empresa. Su variable de estudio fue justamente esa, la estructura de la organización. Sus mayores inquietudes fueron esto de la previsión y la investigación en torno a ese rol que debía cumplir el gerente, ¿sí? Él identificó funciones, diferentes funciones administrativas, ¿sí? Dentro de las cuales las funciones administrativas eran las más importantes. Y decía que a mayor jerarquía eran más importantes que conocieran y aplicaran estas funciones administrativas. Él fue el creador del proceso administrativo, ¿sí? Así como nosotros enfermeros tenemos un instrumento de trabajo que es el proceso de atención de enfermería. Para el administrador, su herramienta de trabajo es el proceso administrativo y que tiene 5 funciones que más adelante en otra unidad le vamos a dar, que son la planeación, la organización, dirección, integración y control. También estableció principios administrativos, ¿sí? Estos principios administrativos ustedes lo van a trabajar después con un trabajo práctico, porque son principios que rigen en todas las organizaciones, son, a pesar del tiempo, todavía son útiles, son aplicables, y ustedes lo van a ver eso más específicamente en un trabajo práctico. También se le debe a Fayol la enseñanza de la administración en las universidades, porque él decía que todo administrador o buen administrador debía aprender, ¿sí? Esta ciencia en la universidad. También hizo hincapié en la posición de staff. Como les dije, ya él estudió la estructura de la organización y la posición de staff, esa que vimos un antecedente en las organizaciones militares. Él resaltó mucho la importancia por la necesidad de contar, digamos, con grupo de personas especializadas y expertas en un tema para asesorar al gerente o administrador que debe tomar las decisiones. De todas las críticas que se le hacen al modelo clásico y científico de Taylor y Fayol, nace, digamos, este nuevo paradigma o periodo neoclásico. ¿Y por qué? Ellos criticaban a estas escuelas clásicas y científicas porque decían que trataban al hombre como una máquina, como un elemento de producción, ¿sí? Como un engranaje de una máquina para que funcione una empresa y produzca más. Entonces, estas nuevas ideas que surgían en el periodo neoclásico consideran al hombre como un elemento núcleo de la organización, como lo más importante.
tiene un enfoque humanista y considera al hombre en realidad sin poner mucha prioridad en la empresa, sino propone que los objetivos deben ser conjuntos, tanto de los trabajadores como de los gerentes, ¿sí? Hay teóricos que sobresalieron en este periodo, como Peter Drucker, que era de nacionalidad austríaco, William Newman, que era estadounidense, Ernest Dahl, que es alemán, y Harold Kunz, que también es norteamericano. Todos ellos son grandes referentes de la ciencia administrativa. Ellos también fueron profesores en las universidades como Columbia, Filadelfia, Pensilvania. Son conferencistas, eran, digamos, conferencistas, y cada uno hizo un aporte muy importante a la ciencia administrativa. Nosotros no lo vamos a estudiar en profundidad, ¿sí? Solamente necesitamos que ustedes conozcan cuáles son los representantes de esta época, de esta nueva, digamos, de nuevo periodo que le siguió a las ideas clásicas. Este enfoque neoclásico tiene algunas características que se las voy a nombrar nada más, porque en el aula virtual nosotros le hicimos un enlace a un pequeño videíto que les explica, digamos, de manera más amena y muy práctica, digamos, y clara lo que es el enfoque neoclásico, porque en los libros ustedes tienen bastante corta la parte del neoclásico y encontramos un videíto ahí que les podía aportar un poco para explicarles esta etapa. Dice que hace énfasis en la práctica de la administración, tiene un enfoque ecléctico, se desarrollan las teorías de la motivación, se sostiene en la división del trabajo y énfasis en las personas. Es decir, ellos apoyan los postulados de la teoría clásica, o sea, no cambian nada, sino los profundizan, les dan más flexibilidad, le dan más importancia a las personas en este periodo. El enfoque ecléctico significa que ellos toman consideraciones, conceptos o ideas de otras ciencias administrativas, ciencias del comportamiento. En esa época surgen también disciplinas como la sociología, la psicología. Entonces, estos nuevos enfoques que empiezan a estudiar al hombre dentro de las organizaciones son lo que toma este nuevo periodo y enriquece la teoría administrativa. También surgen los estudios sobre el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Se empieza a estudiar también teorías de la motivación, qué es lo que motiva a las personas a trabajar más y mejor. De esta época también data la aparición de los primeros sindicatos, ¿sí? Que lo que hacen fue, que hicieron, digamos, es defender los derechos del trabajador. Bueno, llegamos a lo que son las teorías contemporáneas de la administración. A partir del siglo XX se van desarrollando diferentes teorías o modelos administrativos y que se las agrupan en esta etapa, digamos, porque son diferentes a las anteriores, ¿sí? De estas van a tener de tarea ustedes, van a hacer un pequeño resumen de cada una: el modelo burocrático, la teoría estructuralista, las teorías del comportamiento, del desarrollo organizacional, la teoría de sistemas, la teoría de la toma de decisiones, de las contingencias y el enfoque de calidad. Estas teorías no vamos a profundizar, necesitamos que ustedes nada más hagan un pequeño resumen y tengan idea de cuál es el núcleo central nada más de cada una de estas teorías. De estas, la teoría de sistemas y de calidad son las que vamos a retomar en profundidad en el segundo ciclo, en administración de quinto año,
y donde se trabajan fuertemente estas dos teorías como las más actuales y las más usadas. La teoría del sistema es algo que se aplica en todos lados porque postula que un sistema está dentro de otro sistema más grande y están íntimamente relacionados, que operan juntos, son influidos mutuamente, que el entorno también influye en este sistema. Los sistemas abiertos justamente son esos, como por ejemplo una institución de salud, donde el sistema de enfermería, por ejemplo, está dentro de un sistema mayor que es el hospital. El hospital, por ejemplo, puede estar dentro de un sistema mayor que es, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia, y donde los factores o las decisiones que se tomen en un sistema van influyendo en el otro. Es permeable, dice este sistema, ¿sí? Y el enfoque de calidad es uno de los más nuevos, donde todos orientan, digamos, todos dicen, sustentan o postulan trabajar con teorías de calidad. No todos lo hacen porque se pierde por ahí de vista el núcleo central, donde la teoría de calidad apunta a lo más importante es el cliente. Y el cliente para la teoría de calidad hay un cliente interno y un cliente externo. Es decir, debe satisfacer tanto al que viene a buscar un servicio, que es el cliente externo, como también al personal, a todo el personal que trabaja dentro de la institución. Ese es su cliente interno. Es decir, debe satisfacer a estos dos clientes. Este enfoque de calidad es uno de los más postulados hoy día. Un pequeño concepto de administración, ¿sí? Ustedes en el libro van a ver que hay varios autores que han definido la administración. Muchos de ellos tienen su impronta. Hay que pensar también en el momento histórico en que han definido la administración. Pero en general todos tienen los mismos componentes. La administración es una ciencia, ¿sí? Es universal, ¿sí? Porque se aplica en cualquier organización donde haya personas, existe la administración, ¿sí? Y es una ciencia porque tiene un cuerpo de conocimientos que le es propio, ¿sí? Es una ciencia social también porque el objeto de estudio es el hombre dentro de una organización. También es una técnica, ¿sí? Porque tiene instrumentos, herramientas que se aprenden. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, aprender herramientas administrativas para la gestión. Y también dice que es un arte porque implica de ciertas destrezas, cualidades, actitudes que debe tener la persona para ser un buen administrador. La parte técnica, social, uno puede aprender, pero hay ciertas características particulares que son innatas y no la tienen todos. Eso es una de las cosas que definió Fayol. Él definió el perfil del administrador, es decir, cuáles son las características que debe reunir una persona para ser un buen administrador. Esto nos lleva a un concepto de administración que es el que adquiere la cátedra, es del autor Valderas Pedrero, que es el libro que nosotros le acercamos, ¿sí? Y donde está incluido todos estos componentes que nosotros hablamos recién. La administración es una ciencia social que permite a las organizaciones humanas crear, producir y obtener satisfactores para sus necesidades. Los principios y métodos propios con los que se aplica orientan los esfuerzos a obtener resultados óptimos en cuanto a alcanzar objetivos, tanto de los integrantes de la organización como de los usuarios de los bienes o servicios que se prestan, para contribuir así al desarrollo social. Esta es la definición a la cual adhiere la cátedra, ¿sí? Y que tienen en el libro que nosotros les acercamos. Bueno, esta es la última diapositiva donde le presentamos la bibliografía. El primer libro que ustedes ven ahí, Administración de los Servicios de Enfermería, es el que vamos a utilizar. El otro libro de Alvarado Falcón también tiene los temas que nosotros damos y es también Administración
en enfermería. Y el libro de Chavenato, que es también un libro, digamos, como una Biblia para la administración, es Introducción a la Teoría General de la Administración. Es decir, este libro sirve para profundizar temas que tienen que ver con la administración. Valderas Pedrero y Alvarado Falcón están aplicados a la enfermería, porque son libros hechos por enfermeros, ¿sí? Estos son los libros que tiene la cátedra, pero por ahora, mientras nosotros estemos en esta modalidad virtual, vamos a trabajar solo con uno, ¿sí? Por la accesibilidad. Entonces, el que nosotros le pusimos a disposición es el primer libro de Valderas Pedrero. Tienen el link para entrar y cuando haya necesidad de utilizar otra bibliografía, le vamos a acercar los capítulos. Bueno, hasta acá terminamos y le vamos a abrir un foro de consultas para todas las preguntas que quieran hacer. Nos vemos en la próxima.